Sí, Pip. Sale. Bueno, entonces, la vez pasada nos habíamos quedado en un resultado un tanto interesante, en el sentido de que ya estábamos todos de acuerdo que, este, si nosotros queremos representar, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda? Ajá. Sí, justamente ese es un punto importante en el sentido de que muchos se integraron una semana después, ¿no? Entonces, yo propongo que sea para el siguiente jueves, cuando me entreguen todo. Y no sé que ustedes qué opinen, que, pues, ya sea ese fin de semana, entre, ¿qué es? 9 y 10 de septiembre, si ustedes quieren, yo les puedo mandar el archivo que tengo preparado, pues, para que hagan el primer examen. Y ya fijamos un tiempo y ustedes, por ejemplo, 2 horas, y si me dicen: "No, pues podemos a partir desde mediodía", entonces yo se los dejo, se los envío y cada quien lo va trabajando, y ya me lo mandan después de que pasen esas 2 horas. Sí, estaría bien, profe. Sale. Entonces, ¿pero qué día les queda? De fin de semana. Bueno, si es que quieren, el fin de semana, claro, ¿no? Un, un sábado estaría bien. Sí, Sí, el todos les sábado. sale. Entonces, ¿les parece bien que el sábado 9 les envíe el archivito con 4 problemas que ustedes van a tener que hacer? Va que va. Sale. ¿Y a qué hora? Para que nos fijemos un tiempo de inicio y ya después de ese tiempo, pues ya ustedes me lo van entregando. ¿2 horas les parece bien? Mm, pues miren, básicamente, en mi opinión, lo que yo les pondría es, por ejemplo, ¿no? Un un problemita en donde ustedes tengan que transformar, por ejemplo, un número que esté en módulo 16 y que lo conviertan a un decimal o a un binario. Ese podría ser uno. Luego otro que sí a la de a fuerzas tiene que venir, yo les diría, ¿no? Imaginen que tenemos la arquitectura de una computadora de punto flotante, 64, ¿no? Que tienen estos numeritos asignados para estas casillas. Pues, conviertan ese número máquina a un número decimal. Y luego ya los otros 2 ya tienen que ver específicamente con estos temas que estamos viendo de cómo redondear un número, cómo truncarlo, cuánto error están generando al estar haciendo cualquiera de esas 2 aproximaciones, si entra dentro de la tolerancia que se le está permitida para un número en general de punto flotante, o sea, son puros ejercicios de exploración de esto. Por eso les decía, ¿no?, que como como en esta unidad no hay manera de que yo les pueda dejar un proyecto por la sencillez que tiene esto, mm, por eso, decidí hacer ese examen, ¿no? Porque, pues, no hay muchos temas aquí de dónde rascar como para que ustedes hicieran algún tipo de proyecto y lo expusieran y todo eso. Entonces, pues, ese tipo de ejercicios serían 3 horas. No, por mí no hay ningún problema, ¿no? Digamos que
que el número de preguntas que yo pienso hacer está perfectamente bien para ese tiempo, ¿no? Y sin ningún problema yo les puedo dar eso, ¿no? Bueno, entonces, sábado 9, ¿me dijeron a partir de qué hora? Pues por mí podría empezar a la 1, pero no sé si los chavos vayan a la FES de 11 a 1. Ah, eso sí, quién sabe. Ajá, a ver qué dicen ahorita. Sí, pues en general inscritos son como unos 30, ¿no? Pero pues ahora sí que la mayoría de los que esté y de los que estén dispuestos a hacerlo, pues ahora sí que los restantes que no estén se tendrían que ajustar a lo que la mayoría diga. Sí, si no, pues la otra podría ser que a las 3, porque supongo que a esa hora ya están en casa la mayoría. Sí, A yo mí también me queda también. bien en la una. A mí, yo soy de la idea que la mejor propuesta sería en un horario en la 1 hacia en la tarde, ¿no? Digo, ya llegando hasta la noche no, ¿verdad? Pero me parece a mí que la propuesta de las 13 horas estaría bien. Entonces, daríamos de 13 horas hasta 16 y, y pues ya, nada más, ¿no? Entonces, a ver, de cualquier forma, aunque ya todos están enterados o ya se están enterando poco a poco de lo que estamos comentando, entonces yo lo que haría es, terminando la sesión en en el Classroom, anoto las propuestas que ustedes me dijeron y pues ya, ¿no? Y los que se manifiesten ya que digan, ¿no? La razón por la cual no podrían hacerlo el sábado 9 a partir de las 13 horas, con una tolerancia de 3 horas para entregar el examen. Y ya, ¿no? Y ya si la mayoría dice que sí pueden a esa hora, pues ahora sí que los demás como que sí tendrían que ajustarse un poquito a eso, ¿no? Y ya, y entonces, pues así le hacemos, ¿no? Entonces hago eso, me comentan y lo discutimos para mañana finalmente y ya lo dejaríamos dependiendo de lo que la mayoría diga. Y bueno, entonces, vamos a regresar. Yo tengo otra Ajá, pregunta, profe. Acerca del ensayo, bueno, lo que pasa es que igual yo me uní en altas y bajas hasta pues la semana pasada, creo, el miércoles fue mi primera clase y tenía duda del ensayo, de cuántas páginas tenía que ser y así. pues a lo más debe de tener como unas 2 páginas, ¿eh? Y eso ya es demasiado. Sí, o sea, realmente un ensayo no tiene por qué ser tan extenso, ¿no? En mi opinión, más de 2 páginas ya es exagerado. Ok. Y tiene que ser bueno, puede ser a computadora, sí, ¿verdad? Sí, de preferencia, ¿no? Para que me lo puedan compartir y yo lo pueda ya leer, ¿no? Y les haga anotaciones o algo así, dependiendo, ¿no? Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces así quedamos. Entonces, este, al menos ya todos están de acuerdo, creo yo, que las tareas, debido a esto que hubo periodos de altas y bajas, me las entreguen el día 7, ¿sale? La hora máxima es hasta las 23:59 para que me lo agreguen todo. O sea, acuérdense, de esas tareas son en equipos. No las vayan a tratar de hacer individuales porque pues, sí se van a tardar más. Entonces, esa es la razón por las que se las dejo en equipo. Bueno, entonces, ¿mandé? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, Buenas tardes. ajá. Este, tenía una pregunta. ¿Por qué el examen se haría un día sábado? eh,
Yo lo sugerí para que no interrumpamos lo de la clase, en el sentido de que como son muy poquitas horas y son muchos temas que ver, pienso yo que dado que tenemos esta ventaja de vernos a distancia, a fin de que no interrumpamos las horas efectivas de clase, yo les puedo mandar el examen para que ustedes lo hagan y decidí o pienso yo que un fin de semana podría ser lo más idóneo porque pues la mayoría siento que tendrían más tiempo en un fin de semana que de lunes a viernes. Ah, ok. Gracias, Sí, profesor. por esa razón. Sí, pero no crean que ese día nos vamos a conectar todos y yo los voy a andar ahí viendo si lo están haciendo o no. No, ya, o sea, yo les mando, les subo en el Classroom el PDF con las preguntas y ya ustedes las responden y me las envían a mí escaneándome las soluciones o mandándome alguna captura de pantalla o algo que yo me dé cuenta pues, que en efecto ustedes hicieron ese ejercicio. ¿Sale? Ok, gracias. Bueno, entonces ahora sí, vamos a seguir con esto. Entonces, la vez pasada nos habíamos quedado en que en estos términos computacionales, el decir que estábamos aproximando mediante redondeo una cantidad real en su forma de punto flotante, digamos que era un tanto ambiguo porque involucraba dos diferentes tipos de aproximaciones que normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejar, que es el llamado truncamiento, que simplemente es si yo decido que tenga ciertas cifras significativas el punto flotante, pues se los voy quitando. Y la otra manera es el redondeo tradicional que nosotros conocemos, ¿no? De tal manera que si empezamos a leer las cifras desde la derecha a la izquierda, empezamos a hacer una metodología que consiste en que si la cifra que yo estoy analizando es un número mayor que 5, entonces el siguiente dígito consecuente le voy a subir un número. Si es un número menor que 5, entonces lo dejo así, ¿no? Y con ese mecanismo yo también es otra alternativa de poder aproximar una cantidad de punto flotante. Pero precisamente aquí les pongo en esta diapositiva esta definición, porque la pregunta es, bueno, ¿y hasta cuántas cifras podríamos decir que la aproximación es medianamente buena? Entonces, entraron en un consenso todas estas personas que se dedican a construir arquitecturas de computadoras y llegaron a la conclusión que siempre y cuando el punto flotante tuviera estas cifras significativas, es decir, que estuvieran acotadas por ese número, permítanme ahorita. Listo. Entonces, necesitamos establecer cuál es la cuota mínima en cifras significativas, pues para que yo pueda decir que la aproximación, ya sea por truncamiento o por el redondeo tradicional, pues sería lo más adecuado. Y entonces basta con que yo fije justamente ese entero, el más grande que yo le pueda asignar dependiendo de la arquitectura que yo tenga, porque evidentemente ese T que nos están diciendo ahí no va a ser el mismo si yo tengo una arquitectura de punto flotante de 32 bits que la de 64 bits, ¿no? Entonces, no podría yo hacer un, una homologación tan directa porque depende mucho de las arquitecturas que yo esté usando. Pero siempre y cuando, una vez que yo tenga la arquitectura deseada y yo me decida y yo diga, bueno, ¿hasta qué número
es lo que yo podría considerar que es una buena aproximación, pues debe de cumplir que el error relativo no debe de pasar de esta cota que nosotros estamos poniendo, ¿sale? Entonces, es una definición y ese mecanismo así se debe de cumplir. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo que englobe todo lo que llevamos discutido desde la sesión pasada que empezamos a introducir estos conceptos de los errores. Y entonces, pues, no sé, se me ocurre algo, ¿no? Imaginemos que en algún laboratorio o lo que sea, se ha, se ha hecho un estudio y han recopilado muchos datos que provienen de diferentes mediciones directas. Entonces, el punto fino aquí es, y voy a empezar ya a pintarrajear, vamos a ponerle aquí un ejemplo. Entonces, supongamos que ese número que nosotros hemos colectado y hemos hecho su respectivo análisis estadístico y nos resulta que el valor medio, vamos a ponerle sea la medición, promedio, y bueno, pues lo vamos a denotar de esta manera, con una barrita arriba, y entonces dice que esa dicha medición que nosotros hicimos nos resulta un número que es 11.2376. Y además nos dice que una vez que hicimos este estudio de las desviaciones estándar, etcétera, etcétera, pues llegamos a la conclusión que tiene una incertidumbre de más menos 0.1. Entonces, como ustedes recuerdan, pues dado que esta colecta de números que se hizo para obtener ese número promedio provienen de unas mediciones directas que hicieron con algún aparato, pues esa incertidumbre que le estamos contabilizando como 0.1, pues ahí están involucradas todos los errores posibles que pudieron haber ocurrido durante la colecta de los datos que provienen de esa medición, que puede ser la mala calibración que tiene el aparato, que el operador está cometiendo diferentes errores en el procesamiento y en el uso del instrumento. Entonces, todos esos errores están exclusivamente contenidos ahí. Ahora, ¿qué es lo nuevo que le vamos a añadir de hipótesis a este ejemplito? Bueno, le vamos a añadir la información de este entero que nos están pidiendo ahí para que nosotros garanticemos cierta fiabilidad en la aproximación que vamos a hacer. Entonces vamos a decir si nuestro sistema que estamos usando para procesar datos nos diría que t es igual a 1 y si suponemos una aproximación por truncamiento,
Entonces, lo que queremos hacer es una especie de estudio de qué tanto se está propagando el error. Si de por sí ya tenemos una incertidumbre en la medición, ahora, ¿qué qué otros errores más se van a ir acumulando si además de eso yo estoy suponiendo que quiero hacer un, un truncamiento? Entonces, resulta que por el hecho de hacer ese truncamiento, me dio valor de 11.2, ¿sale? Porque eso es hasta lo que la arquitectura del dispositivo que yo estoy usando para manejar estos datos me dice que dado que t vale igual a 1, entonces la aproximación por truncamiento me da este número aproximado que ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Que lo especificamos como ese RD, como una especie de función, y que lo que nos iba a decir es especificar qué tipo de redondeo estábamos haciendo y sobre qué número. Entonces, como el número es b, una vez que le aplicamos la arquitectura de la computadora que nosotros tenemos, pues nos arroja este número que es 11.2. Entonces, primero vamos a empezar con lo más sencillo. Y lo más sencillo es estudiar cómo se ve el error absoluto de el valor promedio que yo tomé de esas mediciones y, y la aproximación por truncamiento. Vamos a ponerle de la definición del error absoluto, pues tenemos que esto, permítanme, déjenme admitir a alguien más. Ya está. Ahora sí. Pues tenemos esto, ¿no? Lo que sabemos, que es el valor absoluto del B promedio menos el RDB. Obviamente ya no voy a ponerlos estos números porque los tenemos ahí fijos. Y fíjense ustedes que la cuentita nos va a quedar como 0.0376, ¿no? Entonces, ese es el error absoluto que se está generando por truncarlo cuando el número máximo de enteros que me permite la arquitectura de la computadora o del dispositivo es 1. Evidentemente se van a dar cuenta o ustedes me pueden decir que esto es estrictamente menor que 0.04. ¿Sale? Sí, todos estamos de acuerdo que además yo puedo acotar el error absoluto pues por ese número, ¿no? Porque es el decimal más cercano de orden de centésimos que lo puedo ajustar a este número, ¿no? Asimismo lo pude haber hecho para milésimos, etcétera, ¿no? Pero se me ocurre que este es una buena cota para este número que estamos generando por el error absoluto. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces déjenme poner otra página y vamos a continuar. Entonces, ya que tenemos eso, ahora sí, vamos a tratar de escribir el punto flotante de ese número B. Entonces, resulta que
punto flotante de ese número B, pues tiene que involucrar, número 1, la aproximación que estamos haciendo. ¿Sale? Porque eso es lo que va a ver la memoria cuando yo lo meta al dispositivo. Entonces, me va a ver la aproximación que yo le estoy haciendo. Y luego ya viene todo el cúmulo de errores que se están generando. Y observen ustedes que el cúmulo de errores que hay es, número 1, la incertidumbre que de por sí yo ya tenía colectada por la toma de los datos o de estas mediciones. Y además, con el error absoluto que hemos obtenido, pues también tenemos por lo menos otro número más. No voy a poner el 0.0376 porque ya encontramos que una buena cota para ese error absoluto pues es el 0.04. Y además me va a permitir hacer lo que en un momento vamos a analizar. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos la representación del punto flotante de ese número B, usando la aproximación que nos están diciendo, entonces vamos a ver qué más cosas le podemos sacar de información a esto. Fíjense ustedes que si yo quisiera analizar, vamos a ponerle aquí, si analizamos la diferencia del valor absoluto entre el flotante B y la aproximación por truncamiento que estamos usando, entonces fíjense que lo podríamos reescribir un tanto cualitativamente de la siguiente forma. Entonces, yo tendría este punto flotante aquí. Y ahorita voy a hacer lo siguiente. Fíjense que le voy a sumar un 0, pero de una manera muy ingeniosa. El 0 que le voy a sumar es justamente el valor promedio de B. Entonces lo voy a poner así, como menos B promedio más B promedio menos el redondeo. ¿Sale? Y bueno, ahora observen, voy a aislar los dos primeros términos, los voy a subrayar. Sería este y este. Concentrémonos en esos dos términos y díganme qué resultado de cálculo 1 podría usar si yo me fijo solamente en esos dos términos que acabo de subrayar. Eso. Y nos va a servir esa desigualdad del triángulo para poder describir esta diferencia que hay entre el punto flotante y el número aproximado en términos de parámetros que yo puedo establecer como unos ciertos errores, ¿no? Entonces, fíjense que el primero me quedaría como el punto flotante B menos este B. Y el segundo me quedaría como este otro tipo de error que está midiéndonos nada más la desviación que hay entre el valor promedio y la aproximación. Entonces, fíjense ustedes que en realidad lo que estamos haciendo al hacer esta especie de medir el valor el error absoluto entre el punto flotante y la aproximación por truncamiento que yo desde antes decidí hacer, entonces me está generando o me está diciendo que ese error absoluto lo puedo ver
como la composición de dos errores absolutos independientes. Esos dos errores absolutos independientes van a estar medidos a partir del valor promedio que yo puedo calcular para el número que está representando la medición que yo estoy haciendo. Entonces, básicamente nos va a decir que el error general que se está efectuando, número uno, por convertirlo al punto flotante, y número dos, por hacer esta aproximación por truncamiento, se va a ver reflejada en forma cuantitativa por este término de aquí y por este término de acá. Entonces, ¿hasta dónde llegan esos términos? Pues está fácil hacerlo, ¿no? Porque fíjense, el que subrayé de color rojito es el que tiene que ver directamente con la capacidad que tiene la máquina para traducir el número que yo le estoy dando en un número máquina. Y justamente ese número es el que voy a poner a continuación. Entonces, ese no le va a quedar de otra más que ser el 0.04, porque ese es el error generado por la traducción del real al del punto flotante. Y el que subrayé de color verde, ese es el error que yo originalmente obtuve por hacer el efecto de, de, de las incertidumbres que se están acumulando durante el proceso de esa medición, ¿sale? Entonces ese lo voy a poner como el 0.1 que inicialmente teníamos. Así que, entonces, observen que el error total que entonces se está generando es de 0.14. ¿Sale? Entonces quiere decir que cuando nosotros tengamos una colección de datos a analizar, no nos escapamos de que si el proceso que yo estoy haciendo, que es externo y que nada tiene que ver con la conversión del número máquina, ese no va a contribuir o no va a estar también especificando dentro de la cuantificación de, de estos errores, y la respuesta es no. Sí los tenemos que estar cuantificando porque ya en sí mismo ese es un error que yo estoy tomando o que yo estoy considerando por el efecto de no tener una medición perfecta, independientemente de que yo haga o no la traducción del número real al número máquina. Entonces, observen ustedes que además de esos dos hechos, pues resulta que es menos significativo el error de la traducción del número real al número máquina, ¿sale? Y eso es bastante genial, ¿no? Porque si nosotros tenemos el cuidado de elegir una arquitectura lo suficientemente buena, entonces diríamos que el error que se está generando por la traducción al número máquina va a ser insignificante comparado con el error que se está generando, pues por hacer las respectivas mediciones, ¿sale? Entonces nuestro objetivo es tratar de minimizar el error de la traducción, aprovechando la arquitectura al máximo de la computadora que nosotros estamos usando, ¿sale? Entonces, digamos que eso es como la nota de pie de página que podríamos extraer de este ejemplito, ¿no? Siempre los errores generados por la traducción al número máquina van a ser mucho menores que los otros errores que están involucrados con la toma o con la colecta de estos datos. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso?
Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, nada más vamos a anotar aquí en negrito una nota. Esta nota es considerando un caso muy específico y vamos a decir, ¿qué pasa si vamos a denotar a esta A tilde en general como el número que ha sido redondeado mediante alguna técnica? Y vamos a suponer que este número lo podemos expresar de la siguiente forma, que es 1.789 más menos 0.005. Entonces, supongamos que tenemos algún número con su respectiva incertidumbre y que está dada de esa manera. Bueno, entonces, cuando tengamos algo así, vamos a decir lo siguiente. Entonces, se dice que la aproximación tiene dos cifras significativas. ¿Sale? ¿Por qué dos cifras significativas? Bueno, ahorita las vamos a ver. Se refieren a estas. ¿Sale? Entonces, digamos que el arrastre del error que se está generando no es tan malo porque es del orden de hasta los milésimos. Pero conforme nos vayamos acercando cada vez más hacia el punto decimal, pues entonces sí van a tener mayor peso esos números generados por las incertidumbres. ¿Sale? Entonces, eso digamos que es un término muy particular cuando se habla de este contexto en el que estamos estudiando qué tan buena o qué tan mala es la aproximación de un cierto número. Bueno, entonces eso era lo que les quería compartir. Y entonces ahora sí vamos a pasar a algo más interesante. Entonces ahora vamos a centrar nuestra atención. A ver, déjenme poner la siguiente página. Y permítanme tantito, voy a irme por ya un material previo que ya lo tengo, nada más déjenme traerlo. Y ahorita lo ponemos ahí. Entonces, vamos a pegarlo. Vamos a moverlo hasta acá. Déjenme cerrar esto. Y ahora sí. Entonces, nada más voy a ir moviendo un poquito esto aquí abajo, porque antes de introducir esta definición, déjenme primero comentarles algo. Entonces, de la definición que nosotros tenemos de el error relativo y que además en la sesión pasada descubrimos que el error relativo estaba acotado por un cierto número que le habíamos llamado mu. Bueno, pues ahora ese mu en particular tiene algo que ver directamente con la arquitectura de la computadora que estamos usando. Entonces, vamos a poner, si recordamos ese teorema, el de la cota para el error relativo, entonces resulta, vamos a ponerle así, tenemos
Entonces, de esa definición o de ese resultado que nosotros dimos para el error relativo, entonces vamos a concentrarnos en despejar únicamente a la representación del punto flotante del número real arbitrario que estamos considerando. Resulta que una manera de poder expresar ese número es a partir de lo siguiente. Ponerle 1 más, y aquí es donde vendría este parámetro que es el mu, y todo eso multiplicado por el número real que estamos asignándole. Bueno, entonces resulta que como ya les había adelantado, este mu tiene que ver directamente con la arquitectura de una computadora. Bueno, pues entonces ahora sí, a ese mu le vamos a poner o va a adquirir un valor muy, muy particular, y entonces vamos a decir que un número o la representación en punto flotante de un número real se va a parecer mucho al real mismo, siempre y cuando ese mu sea lo suficientemente pequeño. Entonces, la limitante que tenemos para que una computadora lo pueda expresar fidedignamente es, como ya lo habíamos visto, la capacidad de almacenamiento. Y esa capacidad de almacenamiento nosotros la vamos a medir a partir de una especie de error, y a ese error máquina, en este contexto de ciencias de la computación, se le llama un epsilon máquina. Entonces me dice qué tan alejado estoy del número real original, por un lado, pero por otro también me dice que si yo considero ese número mínimo de tolerancia máxima entre punto flotante y otro punto flotante, entonces vamos a llegar a la conclusión que si mi error yo lo hago de tal manera que sea de la magnitud del epsilon máquina, entonces cuando yo quiera comparar el punto flotante con el de su sucesor, como el que está ahí a continuación, entre FLX y FLX más 1, no los va a distinguir, va a decir que son casi lo mismo, ¿sale? Aunque nosotros ya sabemos que los números reales son diferentes, pero como una máquina no lo puede identificar, el error mínimo que tiene entre lo que ya no puede distinguir entre un punto flotante X y el punto flotante X más 1, a esa pequeñita distancia que hay entre los dos, es a lo que se le llama el epsilon máquina. Y vean ustedes que la definición es bastante sencilla, ¿no? Entonces vamos a elegir el máximo de todas las colecciones de números que nosotros tengamos como cotas superiores, de tal manera que cumpla la condición que para cualquier X real que yo esté analizando, si yo le sumo un 1 a ese número real, la conversión a su punto flotante ya no lo va a distinguir y lo va a dejar como el número 1 inicial, ¿sale? Es como si no estuviera viendo el X por ser tan pequeñito que el epsilon máquina ni se da cuenta de que existe esa diferencia entre el 1 y el posterior, ¿sale? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ya que tenemos esa definición, vamos a ver un pequeño ejemplo para que se den cuenta de una especie de rompimiento, o más bien que no se puede hacer una analogía entre las propiedades de campo de R que nos enseñaron desde cálculo 1, y van a ver que no se puede hacer totalmente la extrapolación de cada una de las propiedades de campo de los números reales que nosotros conocemos a los de un sistema de punto flotante. Entonces, déjenme ponerlo, pero antes de eso, creo que me parece interesante que ustedes vean esto. Fíjense que ya que acordamos que en general vamos a estar considerando
este tipo de arquitecturas de computadora que son de un punto flotante de 32 bits y el de 64 bits, que por estándar le ponen como un punto flotante simple o doble, y vean ustedes de qué tamaño son los epsilon máquina. Resulta que el del primero, que es para una arquitectura de 32 bits, un punto flotante ya no se va a diferenciar del siguiente si la distancia que hay entre ellos es aproximadamente de 1.2 por 10 a la menos 7. En cambio, por ejemplo, para una arquitectura de doble precisión, que es la de 64 bits, vean que es mucho más fina, ¿no? Porque la única manera de que no distingue a dos números punto flotante sucesivos es siempre y cuando sean mayores que el epsilon máquina, que es de 2.2 por 10 a la menos 16. ¿Sale? Entonces, y así, ¿no? Nos podemos ir. Si idearan otra arquitectura mucho más fina, entonces estaríamos seguros que el epsilon máquina va a ir disminuyendo cada vez más, ¿no? Pero bueno, eso requeriría mucha capacidad de cómputo y de energía para almacenar números con una extensión muy grande. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejemplo que les tengo preparado para que entendamos un poco más y conceptualicemos cómo se ve esto del epsilon máquina. Bueno, vamos a suponer que este número arbitrario A le vamos a asignar el valor de 1. Y a este número B le vamos a asignar el valor del epsilon máquina. Y finalmente vamos a tener otro número real que también le vamos a asignar el valor del epsilon máquina independientemente de la arquitectura que estemos usando. Ahora, ya que tenemos y que sabemos quiénes son esos tres números, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver qué pasa si sumamos estos tres números reales, expresados evidentemente en su forma de punto flotante. Bueno, pues observen ustedes que como evidentemente lo tengo que representar cada uno de esos números en su forma efectivamente de punto flotante, observen que al 1 pues le va a asignar el, mismo 1, ¿no? A ese no lo va a cambiar, porque al finalmente coincide el 1 decimal con el 1 del número binario. Entonces, ese no va a tener ningún problema. Entonces, a este lo vamos a dejar intacto como su valor de 1. Ahora, al siguiente, pues sí, ¿no? Ahí sí lo va a tratar la máquina de qué convertir en un número de punto flotante. Entonces, observen ustedes que a ese, pues lo voy a poder representar de la siguiente manera, ¿no? Voy a poner como el punto flotante de B, aunque ya sabemos que vale epsilon, el epsilon máquina, y le vamos a sumar lo mismo. Ok, bueno, observen ustedes que este número que yo voy a ver aquí, imagínense que que lo voy a renombrar y le voy a poner como un número D, ¿sale? Entonces, observen ustedes que a ese número D le voy a sumar el número máquina, pero por ser tan pequeñito, entonces no lo va a distinguir de él al de otro número diferente, porque efectivamente el epsilon máquina es tan pequeñito que es imperceptible y entonces me va a decir que es como si estuviera viendo
el número anterior sin modificarlo. Entonces, resulta que después de hacer esta operación, me resulta que a mí me va a entregar este número de aquí. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Observen ustedes que como el punto flotante del epsilon máquina es tan pequeñito que es imperceptible. Y entonces, si yo le quiero sumar un 1 con ese número tan pequeñito, pues la máquina no va a poder hacer la suma y simplemente nos los va a dejar como el número 1. Ahora vamos a intentar hacer qué es lo que pasa si agrupamos la suma de diferente manera. Ahora vamos a dejar aislado el A y vamos a concentrarnos a ver qué es lo que pasa con B y C. Entonces, observen ahí ustedes que ahora tengo esta siguiente representación. Entonces, aquí tendría 2 veces el número de punto flotante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. En el renglón anterior, ¿por qué escribimos B y C como FL de B? O sea, ¿por qué los dos Ah, están de B? pues porque valen lo mismo, ¿no? Digamos que implícitamente estoy usando una transitividad, ¿no? ¿En qué sentido? Que si B es igual al epsilon máquina y C es igual al epsilon máquina, entonces B y C van a ser iguales, ¿no? Ah, ok. ¿Sale? Pero estuvo bien esa pregunta, ¿no? Para que no quede dudas. Ahora fíjense, ¿no? Ahora si lo sumamos de esta nueva forma, observen que el nuevo número que yo tengo aquí encerrado en este paréntesis, que es 2 veces el punto flotante que corresponde al epsilon máquina. Entonces, fíjense ustedes este hecho de aquí. Resulta que, lo voy a poner en este paréntesis de por acá, que 2 veces epsilon máquina es más grande que epsilon máquina, ¿no? Sí, ¿verdad? Todos estamos de Sí. acuerdo con eso. Eso quiere decir que por tan solo tener el doble, entonces ahora sí la máquina va a hacer una distinción, porque estamos arriba de la cota mínima que estamos imponiendo. Por lo tanto, entonces eso nos quiere decir que este número que estamos formando aquí, como 1 más 2 veces el número máquina, pues es distinto de 1. ¿Sale? Porque ya la máquina ya le va a asignar un número diferente, porque hemos superado la cota mínima que teníamos. Entonces, ahora la reflexión que vamos a hacer a continuación es, ¿qué propiedad de campo de los números reales no se está conservando con este ejemplo que nosotros estamos analizando? La asociatividad. La asociatividad, ¿no? Sí, porque acuérdese que la distributividad tiene que ver de la suma con respecto al producto o del producto con respecto a la suma, pero más bien es la asociatividad, ¿no? Entonces resulta, y en un momento más vamos a enunciar un axioma mucho más general y nos vamos a dar cuenta que no se satisface la asociatividad ni para la suma ni para el producto. Y pues eso ya es digamos, un gran impedimento y por eso es que al sistema de puntos flotantes no se les puede denominar un campo. Uno, por la razón previa que ya habíamos visto, ¿no? Que
el sistema de puntos flotantes no es capaz de cubrir todos los números reales. Y número 2, pues porque esta propiedad tan sencilla que deberían de contener todos los conjuntos que se denominan campos, pues este en particular no lo está satisfaciendo. Entonces, por todo ese conjunto de cosas, entonces el sistema de punto flotante nunca va a poder adquirir las propiedades de un campo como si las tienen el de los números reales que nosotros conocemos. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué no, por qué me dio 1 en el primer resultado? Porque fíjense, el número que yo estoy subrayando en color verde, digamos que a ese yo le puedo llamar D, ¿no? Y entonces a D le estoy sumando un número muy, muy chiquitito, pero vamos, es como si nos estuviéramos transformando en la máquina. Estamos tratando de imitar lo que hace ella. Entonces, D yo ya sé que es un número lo suficientemente grande, pues porque está compuesto por S1. Sin embargo, el otro número que está fuera del paréntesis sumando es un número extremadamente pequeñito. Entonces, para fines prácticos, la máquina no lo va a ver y me va a dejar el número anterior, el que subrayé de color verde. Ahora, nuevamente, ahora sí ya me fijo en el detalle que tiene el color verde y me doy cuenta nuevamente de lo mismo. Resulta que 1 es mucho más grande que el epsilon máquina, que es ese punto flotante que yo estoy poniendo ahí. Entonces, nuevamente, la máquina no lo va a poder leer y me va a dejar el número más grande anterior asignado, que fue 1. Ah, ya, muchísimo más claro, profe. Gracias. ¿Sale? Ok, Sí. muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a darnos unos 5 minutos y para estirarnos y ahorita le continuamos.
Bueno, pues vamos a continuarle. A ver, entonces, ahora... Oh, sí. Déjenme enunciarles rápidamente. Bueno, una reglita ahí un tanto útil, entre lo que podríamos decir que cómo es una buena aproximación para los números decimales y luego su conversión para números binarios. Entonces, ahorita se las anoto. Déjenme poner otra diapositiva. Entonces, bueno, así le pusieron estas personas, ¿no? Que se dedican a este rollo. Le pusieron la regla de oro. De la aproximación. Entonces, ellos dicen lo siguiente. Lo voy a poner en forma como de unos bullets. Entonces, el primero dice que, y ahorita analizamos por qué, t dígitos binarios corresponden a 0.3 veces t dígitos decimales. Y la otra nos dice que S dígitos decimales corresponden a 3.3 veces S dígitos binarios. Bueno, entonces, ¿cómo se le ocurrió o cómo determinó esta gente que existe una equivalencia entre las aproximaciones que se hacen entre dígitos binarios y dígitos decimales? Entonces, no es tan complicado el asunto. Simplemente vean que independientemente de la aproximación que yo esté considerando, es decir, si es por truncamiento o por el redondeo tradicional, pues nosotros sabemos que se satisface esto, ¿no? Que P medios, déjenme ponerlo con otro color. Me va a quedar a mí que P medios por 10 a la menos S, pues es lo que estaríamos como considerando la aproximación que se está haciendo dependiendo de cuántos dígitos nosotros estemos recortando del valor original. Pero fíjense que eso mismo debe de ser equivalente a los P medios que está experimentando una aproximación, pero ahora con una base binaria.
¿sale? Entonces vean ustedes que si nosotros queremos equiparar el truncamiento o hacer una diferenciación, es decir, influiría el que yo esté aproximando por truncamiento o por redondeo tradicional a esta equivalencia entre las dos bases y vean que no, que es indistinto. No importa si yo hago truncamiento o redondeo, la equivalencia entre bases se va a mantener fija y constante. Por eso se le llama regla de oro de la aproximación, porque no depende de si yo estoy haciendo un truncamiento o un redondeo tradicional, ¿sale? Solamente depende y es un juego entre las bases y los números de dígitos que yo puedo estar expresando en una y, y con otra. Entonces, observen ustedes qué pasaría si yo quisiera despejar S. ¿Qué tendría que hacer? A ver, díganme. Mi objetivo es despejar S. ¿Un logaritmo? Eso, un logaritmo decimal, ¿no? Entonces, si yo le saco logaritmo decimal a ambos lados, entonces la consecuencia es que me va a quedar esto, ¿no? A ver, voy a borrar este y me va a quedar un menos S, ¿eh? Que va a ser igual al logaritmo decimal de 2 a la menos t. Luego, ¿qué más hacemos? Eso, vamos a usar una de las propiedades que tienen las ecuaciones logarítmicas, ¿no? Y una de las propiedades que tiene, como su compañero dice, podemos sacar el exponente fuera del logaritmo y entonces me va a quedar menos t veces logaritmo base 2. Digo, logaritmo de 2 base 10. Observen ustedes que se cancelan los menos y me va a quedar aquí, por lo tanto, que S es igual a logaritmo de 2 veces t. Y a ver cuánto le sale el logaritmo base 10 de 2.